completo, ¿ya? Bueno, primero, ¿qué dice el examen? Elija un pozo improductivo siendo los demás pozos productivos. 2. En ambos bloques se separa la falla. Se estima que tiene saturación de hidrocarburo. 3. Los bloques no presentan detección de contacto de agua de formación. Y 4. El rango de áreas estimadas son 102 kilómetros cuadrados. El área máxima y el área mínima es de 15 kilómetros cuadrados. Los parámetros son, en la porosidad vamos a tener una porosidad mínima de 7% y una porosidad máxima de 12%. Mi saturación de hidrocarburo va a ser un máximo de 75% y un mínimo de 60%. Ya. Como les dije, estas son las preguntas que van a ser siempre la primera pregunta, y como ya lo había mencionado, la anterior ayudantía va a ser calcular el volumen in situ de líquido y gas a condiciones de superficie. La segunda pregunta nos dice que determinemos el recurso contingente a condiciones de superficie. La tercera nos dice que si existe mercado, vamos a determinar reservas probadas y probables. Después nos pide que ya estas dos serían segunda parte. Determine los caudales radiales y semiesféricos del pozo descubridor. Y la última pregunta nos dice el índice de productividad de reservorio. Nos dan los datos del pozo, tanto tope, base, nos dan los baleos, la cañería de revestimiento, la permeabilidad, la razón de solubilidad, relación gas-petróleo y los factores de éxito geológico. ¿Ya? Estos datos siempre el ingeniero nos los va a dar. Ya puede ser que aquí varíe y nos dé un área máxima o solamente un área mínima. Y ustedes tienen que determinar el área mínima y después encontrar las otras áreas. De igual forma, para las porosidades y la saturación de agua, les puede dar solamente la saturación de agua máxima o solamente la saturación de agua mínima. Igual la porosidad. Les puede dar una solamente máxima o les puede dar solamente mínima. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Bueno. Esta tablita el ingeniero siempre se las va a dar. Ya con esta tabla ustedes van a realizar la cromatografía. Van a tener sus componentes que van a venir desde las contaminaciones hasta el carbono 7+. Nos da 3 que son inicial, actual y abandono. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a empezar a condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre vamos a empezar utilizando estos datos a condiciones iniciales, ¿ya? Siempre. Y tenemos nuestra estructura. Bueno, entonces, estos datos siempre el ingeniero les va a dar. Les va a dar un área, el tope y la base, les va a dar las porosidades, el cuadro, la temperatura o la presión de yacimiento también se las va a dar. ¿Ya? Y siempre le va a dar su estructura. Bueno. En el orden que lo vamos a hacer nosotros el examen, de la misma forma ustedes tienen que resolver su examen. ¿Ya? Por eso lo vamos a ir resolviendo por paso. Bueno, lo primero que se va a hacer es identificar el tipo de yacimiento. ¿Cómo vamos a identificar el tipo de yacimiento? Para identificar el tipo de yacimiento vamos a tener 3 ecuaciones. La primera me dice que si el carbono 1 es mayor al 90%, yo voy a tener un yacimiento de gas seco. La segunda me dice que si la sumatoria del carbono 1, el carbono 2
más el carbono 3 me da entre 80 y 90%, yo voy a tener un yacimiento de gas condensado. Y por último me dice que si mi carbono 7 plus es mayor al 10%, yo voy a tener un yacimiento de petróleo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar mi tipo de yacimiento en base a estas tres ecuaciones? Voy a venir al cuadro del examen que me va a dar el ingeniero y como les dije, siempre vamos a empezar utilizando las condiciones iniciales. ¿Ya? Me vengo aquí. La primera ecuación me dice que si el carbono 1 es mayor al 90%, voy a tener un yacimiento de gas seco. ¿El carbono 1 es mayor al 90%? No. No, no es. Entonces, no es, mi examen no es un yacimiento de gas seco. La siguiente ecuación me dice que si yo sumo 31.28 más 8.11 más 3.95, si yo hago esta sumatoria y mi resultado está entre el 80 y 90%, yo voy a tener un yacimiento de gas condensado. Si ustedes suman esto, van a ver que no les va a dar entre 80 y 90%. Y por último, la última ecuación que me dice que si mi carbono 7 plus es mayor al 10%, yo voy a tener un yacimiento de petróleo. ¿El carbono 7 plus es mayor al 10%? Sí. Sí. Entonces, yo voy a venir aquí y voy a decir, carbono 7 plus es igual al 41.51%. Entonces yo voy a tener un yacimiento de petróleo. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, identificar nuestro tipo de yacimiento. ¿Hasta aquí se entiende o alguien tiene alguna pregunta? Sí, se entiende. Bueno, vamos a continuar entonces. Una vez nosotros identifiquemos nuestro tipo de yacimiento, vamos a realizar la cromatografía. La cromatografía va a depender de qué tipo de yacimiento yo tengo. Solamente voy a hacer dos tipos de cromatografía. ¿De qué va a depender? Si mi tipo de yacimiento es un gas, ya sea gas seco o gas condensado, yo solamente voy a hacer una sola cromatografía. Desde mis contaminaciones hasta mi carbono 7 plus, una sola cromatografía. Pero si mi yacimiento es de petróleo, que es nuestro caso, yo voy a dividir la cromatografía en dos partes. Una para gas y otra para petróleo. Lo que viene a ser para gas va a venir desde nuestras contaminaciones hasta el N-carbono 4. Y la cromatografía de petróleo van a ser los 4 últimos componentes más pesados, que van a ser desde mi I-carbono 5 hasta mi carbono 7 plus. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a hacer la cromatografía. Vamos a hacer una tabla y vamos a empezar. Con la primera columna va a venir todos nuestros componentes. Como les dije, como nuestro yacimiento es de petróleo, vamos a dividir la cromatografía en dos partes. ¿Ya? Entonces, vengo y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar todos mis componentes, desde mis contaminaciones hasta mi N-carbono 4, hasta aquí. ¿Ya?
los copio. La segunda columna son los porcentajes. Los porcentajes van a ser toda esta parte de aquí. No se olviden que siempre vamos a empezar a condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, vamos a copiar cada uno de sus componentes con su respectivo porcentaje hasta el N-carbono 4. Todo eso los vamos a copiar. Una vez tenemos todos nuestros porcentajes en la tabla, vamos a hacer una sumatoria total. Súmenlo, por favor, y me dictan cuánto sale aquí, ¿ya? Cuarenta y ocho. 48. Entonces, mi sumatoria va a ser igual a 48. La normalización. ¿Ya? En el caso de la normalización, ¿qué va a pasar? Si mi sumatoria va a ser entre 98 y 102%, yo no voy a normalizar directamente y me voy a la fracción. ¿Por qué? Porque si ustedes van a empezar a normalizar cuando estén entre 98 y 102%, se van a dar cuenta que no va a cambiar mucho. Lo único que va a pasar es que puede ser que de aquí de 31.28, aquí en la normalización sea 31.29. No va a cambiar mucho. Entonces ustedes van a perder tiempo normalizando y tiempo es lo que le va a faltar en el examen. ¿Ya? En el caso de que aquí la sumatoria les dé entre 98 y 102%, ustedes no normalizan y directamente se pasan a la fracción. Pero como aquí nos dio 48%, obligatoriamente nosotros vamos a normalizar. ¿Cómo se normaliza? Utilizando una regla de 3 simple. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a decir 31.28 va a ser igual a mi sumatoria, que es 48%. Al 100%, ¿cuánto va a ser mi normalización? ¿Ya? ¿Se entendió eso? Bueno. No, de nuevo explíquelo. Ya. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer la normalización? Solamente es una regla de 3 simple. Vamos a agarrar el dato y vamos a decir 31 puntos, el primer dato que tenemos, porque aquí arriba no tenemos nada, 000. 31.28 va a ser igual a mi sumatoria que me dio en la columna, que es 48%. Al 100%, yo voy a tener mi normalización para esta filita de acá, para el carbono 1. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a decir 8.11 va a ser igual al 48% y al 100% vamos a tener la normalización del carbono 2. ¿Entendió? O sea, en carbono 1 sale de 65.17. Ya. 65.17. Los demás, por favor, y me lo dictan, ¿ya?
Carbono 2, 16.89. Carbono 3, 8.23. El siguiente es 5. 5.08. ¿Sería 5.1? Oh, okay. 5.08, ¿está bien o no? Sí, eso es, pero ¿se puede redondear a 5.1 o tiene que ser con 2 decimales? Depende de ustedes, pero mejor si lo hacen con 2 o 3 decimales. El siguiente sale 4.62 con 3 decimales 625. 4.625. Ya. 4.62 le vamos a poner, ¿ya? Bueno. La siguiente viene a ser la fracción. La fracción solamente vamos a utilizar esta fórmula, que es la normalización dividido entre 100. Entonces, cada una de estas normalizaciones nosotros las vamos a dividir entre 100%. ¿Ya? Ahora, en el peso molecular, estos pesos moleculares ya están establecidos, ¿ya? Estos son de tabla. Estos pesos moleculares de cada uno de estos componentes ustedes lo van a copiar en su formulario. En el día del examen ustedes lo tienen que tener estos pesos moleculares, ¿ya? El único peso molecular que varía es el del carbono 7 plus. El único peso molecular que varía es el del carbono 7 plus, pero el ingeniero se los da como dato en el examen, ¿ya? Así que ustedes no tienen que buscarlo ni calcular. Y por último, la última columna me dice fracción por peso molecular, que quiere decir que ustedes van a multiplicar cada fracción por su respectivo peso molecular. Sáquenlo y me dictan los datos, por favor. Y por último, una vez tienen todos estos datos, van a hacer una sumatoria total, que esa sumatoria va a venir a ser el peso molecular del gas inicial en libras mol. ¿Ya?
Le dicto. Ya, por favor. Carbono 1 sale 10.45. El carbono 2, 5.08. El siguiente, 3.63. El siguiente, 2.95. El último, 2.69. Sumado me sale 24.8. Ahora, una vez tenemos el peso molecular del gas inicial, nosotros vamos a empezar a calcular la gravedad específica del gas, ¿ya? La gravedad específica del gas la vamos a calcular con la fórmula que dice peso molecular del gas sobre el peso molecular del aire. El peso molecular del gas ya lo calculamos mediante la cromatografía, que salió 24.8 libras mol dividido entre el peso molecular del aire, que es 28.97 libras mol. Este peso molecular del aire, al igual que los pesos moleculares de los componentes, va a ser constante, ¿ya? Esto de aquí ustedes también lo tienen que anotar en su formulario. El peso molecular del aire va a ser 28.97. Divídanlo, por favor, 24.8 dividido entre 28.97, ¿cuánto sale? 0.86. Sí, sale eso. ¿0 punto cuánto? Estaba bien, 0.86. Ya, 0.86. Aquí se entiende. No se escucha. Nardi, tu internet. Nardi, tu internet está mal. Se te Para el escuchó. petróleo es exacto. Y con el componente, los porcentajes. Nardi, ¿Sí? se te escucha cortado y rápido. O sea, está lento tu internet, creo. Ya. Bueno, les decía que hasta aquí nosotros vamos a hacer la cromatografía de gas. ¿Ya? Hasta aquí, hasta la gravedad específica del gas, se termina la cromatografía de gas. Para petróleo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener nuestros componentes, como les dije, los 4 últimos más pesados. El porcentaje, normalización, fracción, peso molecular y fracción por peso molecular. Entonces, ya tenemos copiado los porcentajes. No se olviden que siempre es a condiciones iniciales, ¿ya? La sumatoria, aquí, ¿cuánto es? ¿Me dictan, por favor? 51.99. 51.99. De igual forma vamos a normalizar, ¿ya? Con la regla 3 simple. Aquí sería 2.64 va a ser igual a 51.99 y el 100% va a ser mi normalización. Sáquenlo y me dictan cuánto sale, por favor.
Ya. El D5 sale, te da 5.08. El siguiente es 6.21. Se salió. Así que otro de la clase. Si van a disculpar, está mal mi internet. Quedan 6 minutos. En eso sí, acabamos la croma. Ya. Como está un poco mal mi internet, aquí lo vamos a dejar ya. La próxima clase vamos a continuar. Por favor, van a disculpar. Está medio mal. Está bien, Sí, no gracias. se escucha bien, Nati. Sí, se escucha entrecortado. Está bien, gracias. Nos vemos. Ya. Ya, van a disculpar. Nos vemos, chicos. Chao, Nos chao. vemos, hasta luego, chao, chao.